Tsunami total en Wall Street, terremoto en la bolsa de Estados Unidos ocasionado por el sector tecnológico y en particular por la inteligencia artificial. La amenaza de DeepSeek, compañía china, dentro del esquema de la inteligencia artificial es un reto importante para las compañías que más pesan dentro del índice SP500. Que si el modelo de DeepSeek se consolida, podríamos ver un efecto dominó en toda la cadena de valor de la inteligencia artificial. Podríamos ver una corrección bastante fuerte que arrastre al resto del mercado, porque se ha activado el cruce de la muerte, según JP Morgan, que es que el crecimiento del desempleo y el crecimiento de los salarios se han cruzado. Y cuando esto ocurre, ha venido o desaceleración económica o recesión dura. Lo hemos visto aquí, lo hemos visto aquí, lo hemos visto aquí, lo hemos visto aquí y aquí. ¿Lo veis? Y esto hay que tener cuidado. La clave es ver si esto es una sobrereacción del momento o si puede ser el inicio del pinchazo de la burbuja de la tecnología en Estados Unidos. Eso es lo que vamos a ver a continuación. Tsunami total en Wall Street, terremoto en la bolsa de Estados Unidos ocasionado por el sector tecnológico y en particular por la inteligencia artificial. La amenaza de DeepSeek, compañía china, dentro del esquema de la inteligencia artificial es un reto importante para las compañías que más pesan dentro del índice SP500. La clave es ver si esto es una sobrereacción del momento o si puede ser el inicio del pinchazo de la burbuja de la tecnología en Estados Unidos. Eso es lo que vamos a ver a continuación. Pero antes, os recuerdo que si os gustan estos análisis, este tipo de contenidos, lo que hacemos aquí habitualmente, la única manera de apoyar mi contenido es que dejéis vuestro like, que no cuesta nada, dejadme vuestro like, dejad vuestro comentario, os preocupa lo que ha pasado hoy en la bolsa, dejádmelo ahí abajo en comentarios que os leo. Y por supuesto, suscribíos al canal si no conocíais mi canal o si lo conocíais pero no estáis suscritos, así hacemos más grande la comunidad, somos casi ya 100.000 suscriptores, vamos a ver si lo conseguimos y os hago un vídeo especial, suscribíos al canal y activad la campanita para que cada vez que publico vídeos os avisen al momento. Y ahora vamos a la clave número 1 que tiene que ver con este desastre importante que hemos visto en la bolsa de Estados Unidos. Como veis, SP500 desangrándose hasta más de un 2,24%. La volatilidad que la hemos visto repuntar hacia niveles de 21 incluso, subiendo la volatilidad después de la tranquilidad que tenía y por supuesto Nvidia que desde la apertura ya venía cayendo más de un 14%. Es un desastre tremendo y la pregunta que nos tenemos que hacer es ¿qué está pasando? ¿A qué responde todo esto? ¿Por qué el mercado reacciona de una manera tan adversa en este punto? ¿De verdad es para echarse a temblar toda esta situación? Pues vamos a ir al preludio de lo que está ocurriendo. Todo tiene que ver con una amenaza que ha surgido en el espacio de la inteligencia artificial a la inteligencia artificial de Estados Unidos, desde China hasta Estados Unidos. En concreto, DeepSeek, compañía china, puede hacer el mismo trabajo que OpenAI a menor coste. Esa es la principal amenaza, el principal riesgo, el obstáculo que pueden ver las grandes tecnológicas de Estados Unidos que habían descontado unas expectativas gigantes en su precio sobre el futuro de la inteligencia artificial, ya no a muy largo plazo, sino a un plazo mucho más inmediato. En la inteligencia artificial, os decía aquí, en mi cuenta de X van a aparecer competidores constantemente. Por eso hay que tener cautela siempre con ese descuento de las perspectivas a futuro. Para poner un ejemplo, OpenAI se fundó hace 10 años, tiene 4.500 empleados y ha recaudado 6.600 millones de dólares de capital. En cambio, DeepSeek se fundó hace menos de 2 años, tiene 200 empleados y se desarrolló por menos de 10 millones de dólares. Es decir, si hay una empresa que te hace el mismo trabajo e incluso lo mejora con costes menores, esto es un palo en la rueda para lo que teníamos esperado hasta el momento. ¿Por qué? Pues lo vamos a ver a continuación también. Partiendo de la base, ¿qué es en este artículo de Bloomberg que se hace eco Yahoo Finance? La pregunta es, ¿qué es DeepSeek y cuál es el verdadero riesgo para Estados Unidos? Dentro de todo este artículo se explica, ¿no? Al final, cuál es ese riesgo tan importante de DeepSeek. Pero aquí lo que veis es, ¿qué es exactamente DeepSeek? Como veis a continuación, DeepSeek es una compañía que fue fundada
en 2023 por Liang Wenfeng, que es el líder de High Flyer, un fondo de alto riesgo, de capital riesgo basado o centrado en inteligencia artificial, y esta compañía desarrolla modelos de inteligencia artificial que son de código abierto, lo que se traduce, al final en gruesas palabras, que la comunidad de desarrolladores en general puede inspeccionar y mejorar el software que ya tenemos disponible. Tras su lanzamiento a principios de enero, su app para móviles fue o ha sido la que ha tenido más descargas en la Apple Store en Estados Unidos, más que ChatGPT de OpenAI. Y esto es otro de los focos de preocupación para los analistas de Wall Street. Como dice aquí a continuación, dice, la aplicación, la app, se distingue de otros chatbots como ChatGPT de OpenAI por articular su razonamiento antes de responder la pregunta. La empresa afirma que su versión R1 ofrece un rendimiento equiparable, igual, al de la última versión de OpenAI, y ha concedido una licencia para que las personas interesadas en desarrollar chatbots con esta tecnología puedan utilizarla, puedan basarse en esa misma tecnología. ¿Qué es lo que alarma a Estados Unidos viendo este contexto? Tal y como dice este artículo de la agencia Bloomberg. Pues Washington ha prohibido la exportación a China de tecnologías de alto rendimiento, como es el caso de los semiconductores GPU, en un intento de frenar los avances de China en la inteligencia artificial. Pero el tiro les ha salido por la culata. ¿Por qué? Porque los avances de DeepSeek lo que sugieren es que los ingenieros chinos en inteligencia artificial han sorteado todas estas restricciones centrándose en una mayor eficiencia con unos recursos mucho más limitados. Y aunque no está claro el hardware avanzado que puede tener DeepSeek, la compañía ha demostrado lo suficiente como para generar las dudas en el mercado. Unas dudas que por aquí Morgan Brown, que es experto en inteligencia artificial, nos destapa en un hilo de X. En primer lugar dice, y me parece muy interesante que le echéis un ojo a este hilo, ¿no? Dice, primero, vamos a poner un poco de contexto. En este momento, entrenar a los mejores modelos de inteligencia artificial es increíblemente caro. OpenAI, Anthropic, etcétera, gastan más de 100 millones de dólares en computación, que es una auténtica barbaridad. Necesitan centros de datos enormes con miles de GPU de $40.000 cada una. Es como necesitar una planta de energía completa para hacer funcionar una fábrica. Es decir, una auténtica locura y un gasto terrible. ¿Y ahora qué es lo que ocurre? Dice, DeepSeek simplemente apareció y dijo, jajaja, cuidado, ¿qué pasaría si hiciéramos esto mismo por 5 millones de dólares? Y no solo es que lo dijeron, sino que lo han hecho. Sus modelos igualan o superan a GPT-4, a GPT-4, en muchas tareas. Y por eso dice, el mundo de la inteligencia artificial está conmocionado con este anuncio. Porque si hay una empresa que te hace lo mismo que la otra, pero más barato, e incluso te lo mejora, estamos apañados. ¿Por qué? Porque imaginaos, pongamos el ejemplo de Nvidia. Fabrica X microchips para compañías para mejorar la implementación de la inteligencia artificial. Y para ello, pues hay una previsión de construir no sé cuántos centros de datos, y esos centros de datos necesitan no sé cuántos chips avanzados de Nvidia. Pero si ahora resulta que sí se van a necesitar chips de Nvidia, pero se van a necesitar menos chips de Nvidia de lo que se preveían, porque hay una tecnología o una compañía que hace que todo sea menos costoso y más eficiente, las perspectivas sobre la necesidad de fabricar chips y de implementarlos va a ser mucho menor. Con lo cual, se han inflado unas perspectivas que puede que no sean tales. Y eso es lo que el mercado está descontando, y por eso en el pre-market, ya desde el pre-market, Nvidia se metió un 14% abajo. ¿Esto puede ser una sobrereacción del momento y quizá estos datos se alteren? Puede serlo. De hecho, el mismo Satya Nadella, que es CEO de Microsoft, decía, cuidado, que se está vendiendo en pánico, no tiene ningún sentido, y a lo mejor pues este descuento de expectativas no tiene sentido, porque la inteligencia artificial a largo plazo va a ser tremenda. En eso estamos de acuerdo Satya Nadella y yo.
Yo creo que la inteligencia artificial va a mejorar la productividad de una manera importantísima, va a ser una revolución mucho mayor a la revolución industrial, mucho mayor a la revolución de Internet y va a ser muy rápido en el momento en el que esto se dé con la tecla. El tema es si se está dando ya con la tecla y si lo que estamos previendo ahora tiene sentido, pensando en el futuro, o va a cambiar. Y por eso los mercados están dudando. Y es una duda muy lógica y un ruido que va a seguir durante todo el 2025. Y si es un ruido que va a seguir durante todo el 2025, por eso yo os trasladaba mi idea de para tener un riesgo mucho más ajustado y mucho menos tenso en las carteras, pues la estrategia de salirme de SP500 a principios de enero del 2025, que os lo anuncié y lo hice, para buscar otro tipo de estrategias en mercado americano, porque creo que hay que estar en mercado americano, sí. Hay que estar en índice ponderado, pues yo creo que no hay por qué estar en el índice ponderado. Quien lo esté, lo respeto absolutamente, me parece interesante y hablo de a 5 años vista. Una cosa es índice ponderado pensando en tu jubilación, que estoy súper de acuerdo con esa estrategia, pero si quieres una apuesta táctica, yo creo que la táctica de aquí a los próximos 2-3 años, o incluso el próximo año y 2 años que vienen, pues es movernos al SP500 de misma ponderación, al equal weight. ¿Y cómo hacer esta estrategia? ¿Cómo invertir en índice ponderado? Pues como veis aquí, yo ya sabéis que utilizo la plataforma de Trade Republic, bajas comisiones en ETFs, muy bajísimas, me parece la mejor plataforma para invertir en ETFs, y el que he seleccionado para invertir es el SP500 Equal Weight de Xtrackers. He creado un plan de ahorro de 300 euros al mes, como veis aquí, que lo puedo gestionar directamente desde aquí, como veis es mensual, a principios de mes, lo veis por aquí, meto 300 euros al mes y guardo los cambios, porque ya está creado este plan. Es decir, que a partir de este mismo mes me va a ir invirtiendo de 300 en 300 euros, una apuesta táctica que tengo, saqué todo lo que tenía en SP500 ponderado normal y ahora voy a hacer estrategias de DCA, de aportaciones periódicas recurrentes en SP500 Equal Weight para diluir también el momento en el que tengamos caídas. Creo que hacer DCA en equiponderado va a ser interesante. Con lo cual, ante la dicotomía que tenemos aquí es, hay que evitar Wall Street, hay que estar lejos, somos agoreros y apocalípticos. No, hay que aprovecharse de las subidas de Estados Unidos, pero para mí en índice ponderado. Es mi opinión personal y algo muy interesante desde el punto de vista de diluir o evitar riesgos que puedan aparecer durante el 2025 con las valoraciones tan exigentes que han tenido la inteligencia artificial y las compañías vinculadas a esta disrupción tecnológica. Claro, la siguiente derivada es, ¿de verdad DeepSeek lo hace mucho mejor que OpenAI en datos? ¿Qué datos tenemos, ¿no? en qué lo mejora? Pues esto que me compartía mi querido amigo y tocayo Zumito, que aprovecho para decirle que le sigáis, es muy revelador, porque DeepSeek supera a OpenAI en AIME 2024, con un 79,2% que tenía OpenAI frente al 79,8% que tiene DeepSeek. También en Math 500 lo supera. Como veis, lo supera. DeepSeek lidera frente al 96,4% de OpenAI. Y en Codeforce es casi idéntico. Es decir, que la funcionalidad, las herramientas, que yo no soy una persona experta en todo esto y por eso me apoyo de datos que me aportan de otras fuentes, es que lo mejora incluso, con unos costes inferiores. Y mi querido amigo Daniel Mufdi, con el que he coincidido en debates con los amigos de Quant Fury, que aprovecho también para darles un saludo y también que sigáis a Daniel, que aporta cosas muy interesantes a toda la comunidad, se plantea, ¿DeepSeek está a punto de reventar la burbuja de la inteligencia artificial? Y comenta, la industria de la inteligencia artificial está viviendo un momento crítico y todo apunta a que DeepSeek, una startup china, podría cambiar las reglas del juego. Sus avances han demostrado que es posible, como os he comentado antes, desarrollar modelos de inteligencia artificial de alto rendimiento con una fracción del coste y recursos que utilizan los gigantes tecnológicos actuales. Esto ha puesto en duda la sostenibilidad del modelo de negocio de muchas empresas que dependen del hardware caro y del consumo masivo de energía para entrenar modelos gigantescos. Es exactamente eso. Se hablaba de que había que hacer X centros de datos a tal coste y con tanta energía, y a lo mejor es mucho menos, que es mejor en realidad para el ciudadano y para las compañías. Va a ser mejor, pero esas expectativas se tienen que cocinar. Y si ya no
y si ya no tienes que fabricar tanto microchip, pues vas a vender menos. Si vendes menos, tu beneficio va a ser menor. Tu margen igual va a empezar a reducirse porque te aparecen otros competidores. Y eso es lo que está pasando en muchas grandes tecnológicas, que también va a afectar a los modelos de inteligencia artificial de Meta, de Microsoft, de Amazon, y no solo de OpenAI y de Nvidia en la fabricación de chips o de ASML. También en otros, ¿no? Entonces, aquí viene esta parte que dice que DeepSeek ha logrado entrenar su modelo más avanzado, ¿no? DeepSeek V3 con unos costes mucho menores. Y por esto es el riesgo para la industria. Se plantea Daniel, si el modelo de DeepSeek se consolida, podríamos ver un efecto dominó en toda la cadena de valor de la inteligencia artificial. Inundación del mercado hardware usado, reevaluación del modelo de negocio, cambio de paradigma en la inteligencia artificial y presión sobre el crecimiento esperado. La pregunta es, tal y como se hace, ¿es el inicio del fin de la burbuja de la inteligencia artificial en los mercados? Lo que añade es, a medida que DeepSeek demuestra que se pueden lograr resultados similares con menos recursos, surge la pregunta de si estamos viviendo una burbuja especulativa similar a la de las .com, cosa que hemos tratado en este canal muchas veces y que os he analizado independientemente yo, un análisis personal, constantemente. Entonces, la conclusión que saca Daniel es, si llegara a ser cierto lo de DeepSeek, se viene un fuerte cambio de tendencia que sacudirá, sobre todo, a las 7 magníficas. Podríamos ver una corrección bastante fuerte que arrastre al resto del mercado. Es decir, que lo tenemos que tener muy a fuego aquí. Muy a fuego. Es un punto de peligro que debemos tener presente. Es la realidad. Y esto, obviamente, opaca el análisis de lo siguiente. Esta es la clave número 1 y hay que cocinarlo. Puede que el mercado esté sobrereaccionando. Esta es ya mi opinión personal. Es posible que en el corto plazo, ya sabéis, que vender en pánico se sobrereacciona más. Creo que vienen más caídas en el cortísimo plazo, me da la sensación. Van a ser fundamentales los resultados de Microsoft del miércoles y las declaraciones de Satya Nadella con respecto a todo esto. Puede que apacigüe las aguas o puede que lo avive más, cuidado. Y de las propias compañías que van diciendo, ¿no? De si se ha exagerado mucho que pues DeepSeek vaya a ser la rebomba mundial o si pues no va a ser para tanto. Entonces, quizá haya una exageración de corto plazo que brinde oportunidades. Pero, y aquí os traslado lo que yo pienso, pese a que sacar previsiones en esto es un poco locura y que el mercado está muy esquizofrénico con respecto a la inteligencia artificial y narrativas positivas, por tanto, mi opinión personal es que los riesgos asociados a la inteligencia artificial no están en precio. ¿Por qué? Porque si no, el mercado no habría caído hoy lo que ha caído, ni había sobrereaccionado tanto a este tipo de noticias. Con lo cual, los riesgos no están en precio. Y a poco que los riesgos vuelvan a meterse en precio, vamos a tener este repunte de volatilidades. Y esto, en 2025, ha venido para quedarse. Y si esto ha venido para quedarse, hay que hacer estrategias de beneficiarse de estas tendencias pensando en el largo plazo, pero no tener tanta sobreexposición como tiene un índice ponderado, y por eso he tomado la decisión de inversión en ese sentido. Yo soy transparente y lo que digo, ¿hay que estar fuera de Estados Unidos? No. ¿Hay que beneficiarse del crecimiento que puede implementar Donald Trump favoreciendo a las mid caps, a las small caps y a las compañías que cotizan en S&P 500 pero que no tienen tanto peso en el índice? Pues yo creo que sí que hay que beneficiarse de todo esto, de toda esta posibilidad, pese a que ya sabéis que yo estoy muy en contra de Donald Trump en muchas cosas, medidas excesivamente conservadoras, proteccionistas también en el plano económico, y yo que tengo una visión más liberal de la economía, pues estoy muy enfrentado en todo esto, pero pese a eso no soy, con perdón, idiota, y como inversor particular y ya lejos de como comunicador, que es lo que soy, al final divulgador y comunicador, con muchos años de experiencia en el mercado, pues no quiero pasarme un tren que sí que puede generar crecimiento. Pero ese crecimiento con menos riesgo y más equilibrado, creo que lo da mejor un equiponderado en este contexto de mercado más que un ponderado. ¿Que me pierdo subidas? Pues bueno, me las perderé. Pero voy a diluir el riesgo, porque el riesgo-beneficio me parece que ahora mismo está completamente distorsionado. Dicho esto, clave número 2, porque no nos olvidamos de otro factor fundamental en esta semana, que es la reunión de la Reserva Federal. Esto lo vamos a analizar mucho más agilizado, ¿no? ¿Qué se espera para esta reunión de la Fed? Que los tipos
se mantengan como están con un 99,5% de posibilidades. Es más, el mercado ahora mismo está en la narrativa de que la primera bajada de tipos de interés va a ser en junio, con un 44,4% de posibilidades. ¿De verdad tienen razón con estas narrativas cuando el año pasado nos decían en estas mismas alturas que la Fed iba a bajar 7 veces los tipos de interés? Ni una, ni dos, ni tres, ni cuatro, ni cinco, ni seis, 7. Y ahora el mercado dice una y ya está, y te vas a conformar. Pues bueno, todo esto va a depender del mercado laboral fundamentalmente y de la inflación. Si da sustos excesivos, ya no hablamos ni siquiera de bajadas de tipos de interés, hablamos de subidas, cosa que ahora mismo no está descontado ni tenemos que pensar en que va a haber subidas de tipos de interés. Pero sí que si el mercado laboral va aflojando y la economía de Estados Unidos afloja en la primera parte del año, que es posible, lo que veremos es pues el mercado laboral mucho más flojo y entonces más bajadas de tipos de interés para favorecer la economía. Por cierto, algo que quiere la nueva administración de Estados Unidos y va a presionar a Jerome Powell. Recordemos que es la primera reunión de la Reserva Federal tras el mandato tras el mandato de Donald Trump, la toma de posesión, y que ya ha lanzado avisos va a decir a Powell que baje los tipos, que baje los tipos, que baje los tipos. Y Powell en rueda de prensa seguramente va a decir: voy a hacer lo que me dé la gana, voy a hacer lo que me dé la gana, voy a hacer lo que me dé la gana. Entonces va a haber una guerra y a ver quién pierde, porque en marzo Powell igual fuera, ¿no? Le queda nada y menos en el convento. Entonces, como se suele decir el dicho español, para lo que me queda en el convento me cago dentro, con perdón, ¿no? Y a lo mejor Powell va un poco por esa vía de tener muy claro lo que hace. Lo que va a determinar todo, y olvidándonos del ruido, porque Donald Trump en su economía va a generar ruido, ya hemos visto las tensiones que ha habido con Colombia, les implementan aranceles del 25% por unos deportados que Colombia no quería o quería devolverles de nuevo, Colombia le responde con un 25% de aranceles y al final llegan a un acuerdo, paz y todo contento. Y esto es lo que va a ser Donald Trump y este año, no nos olvidemos, eso es generador de volatilidad, tensar la cuerda de un lado o de otro, el inversor diciendo ¿qué narices pasa? ¿Qué ocurre? Volatilidad, y al final se llega a buen puerto, pero en ese buen puerto te quedas así, te quedas, ¿pero qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? Y eso es lo que va a generar Donald Trump este año, con mucho ruido. O sea, este año nos vamos a divertir desde el punto de vista informativo, no tengáis la menor duda. Pero así estamos, eso es lo que ocurre. Como decía, mercado laboral marcará la Fed. Como hemos visto, la tasa de contratación, este es el mayor peligro potencial en el empleo de Estados Unidos y para la Reserva Federal, porque la tasa de contratación en Estados Unidos ha caído a los niveles más bajos desde la pandemia, cuando estábamos todos encerrados. Ahí lo veis, ha caído a esos niveles sumamente bajos. Entonces, si esta tendencia sigue hacia adelante, el mercado laboral se va a enfriar. Si el mercado laboral se enfría, al final el equilibrio entre demanda y oferta se va a tirar por la parte de la demanda en algún momento. Pero, y esta es una hipótesis muy interesante de trabajo, que son hipótesis, insisto, si la inflación, como descuenta TS Lombard, va a irse a niveles del 3,5% los próximos meses, pero el mercado laboral en ese lapso, corto plazo, sigue enfriándose, es decir, si una métrica se acelera y la otra se enfría, lo que vamos a tener es en la primera parte del año poder ir caminando a esta inflación. Es una posibilidad que ahora mismo no está descontada porque se ha acelerado el crecimiento, pero que se plantea también TS Lombard y otras firmas de análisis de Wall Street. Entonces, muy interesante lo que vaya a decir Powell en esta reunión de la Fed. Dicho esto, seguimos avanzando porque la clave número 3 tiene que ver con los resultados empresariales de Estados Unidos esta semana. Ya os he dicho que es bastante clave y aunque la narrativa y el foco va a estar puesto en la inteligencia artificial y el DeepSeek y todo lo que rodea a todo este espectro, presentan cuentas las cotizadas de Estados Unidos y esta semana presentan cuentas empresas que son muy importantes. Mismamente el miércoles presenta Meta y presenta Microsoft. Ojo al miércoles, Meta y Microsoft, muy importante. El jueves después del cierre, Apple. Y también tenemos grandes empresas vinculadas al sector finanzas, como por ejemplo Mastercard, que presenta el jueves, Visa, que presenta el jueves al cierre, también presenta el Nasdaq, presenta Invesco, sector financiero también de gestor de fondos, el martes al cierre, a la apertura, perdón. Ojo porque también tenemos a las petroleras, a ExxonMobil y a Chevron presentando el viernes antes de la apertura, presenta Boeing este mismo martes. Bueno,
pues una cantidad de compañías importantes que pueden mover el árbol. Quizá va a estar mucho, insisto, la atención centralizada en la IA, pero lo que digan los grandes CEOs de las 7 magníficas pues van a interesar, y lo que diga Meta y Microsoft pues va a centrar mucha parte de la atención, con lo cual clave número 3, resultados empresariales, estemos atentos a cuáles son y cuáles son las perspectivas y si dicen algo con estos eventos que hemos tenido este lunes. Clave número 4 es el apetito enorme por el riesgo que sigue habiendo en los mercados pese a todo esto. El chip de la gente sigue estando en que va a subir más. Os he lanzado 2 encuestas para percibir cómo está el mercado minorista ahora mismo. Los minoristas, que muchos de vosotros, sé que hay algunos que sois inversores profesionales e institucionales de los que me veis, pero otros sois minoristas. ¿Y cómo son los minoristas ahora mismo? ¿Cómo están posicionados? Pues en las 2 encuestas más o menos el mismo resultado. En la que lancé en mi cuenta de X, 59,5% cree que la bolsa va a subir más este año y con la llegada de Donald Trump. El 21,7% piensa que la bolsa va a ser lateral, va a estar más o menos plana, y el 18,8% restante dice que tocan caídas. Es decir, que hay una mayoría de alcistas en el mercado. El apetito por el riesgo está muy claro, y de hecho, viendo esta encuesta y también la que lancé en la comunidad de YouTube, que muchos de vosotros ha opinado, y gracias por dejarme vuestra opinión y votar, pues estáis súper positivos con el contexto de mercado. Que ya digo que el contexto, pese a todo esto que ha pasado, de entrada es positivo, sobre todo en índices ponderados, ¿no? Y para diluir esa parte del riesgo, pensando en 1 año, 2 años vista, puede ser positivo, ¿no? Pero bueno, el apetito por el riesgo es bastante claro. Tal es el apetito por el riesgo que en la última encuesta a gestores de fondos de Bank of America, la dualidad entre cash e inversión en bolsa, lo que vemos es que la mayoría de los gestores de fondos está más invertido en bolsa frente a cash desde hace 25 años. La mayoría de los gestores de fondos está súper alcista y positivo y pensando que van a venir los mejores tiempos casi de los últimos 25 años. Después de tener un 2024 súper positivo, pero un 2023 súper positivo. Todos están ahí subidos al cohete. Todos. Y esto pues hace que pensar, ¿no? El apetito por el riesgo que hay, y por sentimiento contrario de que cuando todo el mundo piensa que esto es fácil y se sube, pues a lo mejor se sube, pero no se sube tanto, o incluso se cae. Hay que ser cauteloso, que ese es el mensaje que yo os quiero trasladar con todo esto. Pero ahí estamos, ¿no? En ese contexto. Porque por cerrar, vamos a la clave número 5, que la clave número 5 es este indicador de JP Morgan, que ya os he hablado de él en otras ocasiones, pero es que ahora ha dado una señal definitiva. Porque se ha activado el cruce de la muerte, según JP Morgan, que es que el crecimiento del desempleo y el crecimiento de los salarios se han cruzado. Cae el crecimiento de los salarios, sube el crecimiento del desempleo. Y cuando esto ocurre, ha venido o desaceleración económica o recesión dura. Lo hemos visto aquí, lo hemos visto aquí, lo hemos visto aquí, lo hemos visto aquí y aquí. ¿Lo veis? Y esto hay que tener cuidado. ¿Esto quiere decir que vamos a un colapso, que es el apocalipsis now y que hay que meterse debajo de las piedras y a la cueva? No. Lo que quiere indicar es que tenemos que ser prudentes con el contexto que tenemos de mercados y de economía. Prudentes. Y la cautela, hay que aprovechar las inversiones cuando así se nos ofrece la posibilidad, pero sabiendo que hay ruidos de fondo. Simplemente cautela, prudencia, no pasa nada por tener prudencia y cautela y ya está. Pero este indicador, ya sabéis, que pues nos apunta a una dirección que vigilar, simplemente. En fin, espero que os haya gustado mucho este análisis que hemos hecho por aquí de las claves de hoy, con este tormento tan fuerte que hemos tenido en los mercados. Déjame en comentarios qué te ha parecido, espero que te haya gustado, deja tu like para apoyar el contenido y suscríbete al canal si te gusta el contenido de economía y de mercados que hacemos por aquí habitualmente y saber cómo capear los malos tiempos y los buenos tiempos. Así que espero que te haya gustado y nos vemos en el siguiente vídeo.